Durante la década del 70, varios países de América Latina fueron convulsionados por un terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. En nuestro país, los delitos a los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo mucho peor. Porque desde el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, así secuestrando, así torturando y asesinando a miles de seres humanos. En todas las naciones civilizadas existen garantías constitucionales que no se deben suspender ni aún en los más catastróficos estados de emergencia, como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho al debido proceso legal. Este último derecho incluye las siguientes condiciones: el derecho a que se presuma mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario, el derecho a ser informada o informado de qué se me acusa y cuáles son los derechos que me asisten, el derecho a declarar y a guardar silencio, el derecho a no declarar en mi contra, el derecho a tener un abogado o una abogada, el derecho a tener un proceso justo, el derecho a ser oída o oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a no ser sometido o sometida a tortura o malos tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la protección y asistencia consular en caso de ser extranjera o extranjero. Ninguna de estas garantías ni condiciones fueron respetadas durante el llamado proceso de reorganización nacional. Los operativos de secuestro fueron realizados por una organización muy precisa y metodológica. 2/3 partes de los secuestros fueron realizados en domicilios, durante la noche o en la madrugada, y sobre todo en el comienzo del fin de semana, para así le podía dar a estos represores un lapso antes de que los familiares pudieran actuar. Cuando las víctimas eran buscadas en la noche, lógicamente entraban a la fuerza, maniataban y amordazaban a toda la familia para que vieran lo que ellos hacían con la persona buscada. Los golpeaban brutalmente, los encapuchaban y finalmente los ponían dentro de un vehículo que los transportaban, lógicamente, al centro clandestino de detención. Por detrás de ellos venían, por lo general, otro grupo que destrozaba completamente o parcialmente la vivienda y se robaban todo lo que podían transportar. Muchos de los secuestros también ocurrieron a la plena luz del día, en lugares de trabajo, en lugares de estudio, en plena calle, y hasta también secuestraban a personas hospitalizadas. Estos grupos que se les llamaban comúnmente patotas, estaban integrados por 5 o 6 personas, aunque en algunos casos llegaban a ser hasta 50. Estas patotas utilizaban un voluminoso arsenal, por lo general armas cortas, largas, ametralladoras, llegaban a utilizar granadas, bombas, también utilizaban muchos autos que por lo general eran autos sin patente o con una patente que no correspondía al vehículo. Hacían cortes de calle, cortes de luz, hasta inclusive reflectores y hasta en algunos momentos helicópteros. Siempre de una forma muy desmedida en relación a la peligrosidad de la persona buscada. La impunidad era tal que estas patotas hacían sus secuestros a cara limpia directamente. Era rara vez en los que utilizaban capuchas o ese tipo de cosas. Lógicamente todo esto, el objetivo era amedrentar
tanto a las personas que capturaban, sino también a sus familiares y sobre todo a los vecinos, ¿no? Para que tuvieran miedo y no hicieran las denuncias del caso. Con los centros clandestinos de detención fueron concebidos casualmente para poder tener la clandestinidad y poder impunemente realizar las torturas, las violaciones, inclusive los fusilamientos en masa. De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos pasaron a integrar la categoría tétrica y fantasmal de los detenidos desaparecidos. Ahora la pregunta era, ¿dónde estaban? ¿Por qué? ¿Quién los había secuestrado? Y así transcurrían meses, años, ¿bien? Con dolor e incertidumbre por parte de la familia. En cuanto a la sociedad, se iba arraigando el pensamiento de que cualquiera podía ser chupado, como decían, ¿no? Que era el nombre que se le daba al secuestro. Por inocente que fuera, por más que no tuviera nada que ver con la revolución. Y también se daban otras cuestiones, ¿no? Que era, por ejemplo, además del miedo, esta cuestión de por ahí negar la situación y también culpar a las personas que eran secuestradas con la idea, con esa simple pregunta de que por algo será, algo habrán hecho, ¿no? Y de alguna manera algunos miraban con cara como apestados a los familiares de las personas supuestamente subversivas. Y como decía, todos podían ser chupados. Desde la gente que propiciaba una revolución social, los periodistas que no apoyaban la dictadura, adolescentes que iban a ayudar a una villa miseria, dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, miembros de centros estudiantiles, amigos de ellos o amigos de los amigos. La condición mínima necesaria era aparecer en una libreta de directo. También hay una característica que eso lo podemos, que es, digamos, lo viejo, que es la metodología que se había utilizado, por ejemplo, durante la época del Imperio Romano. El caso, especialmente durante la época de la República, el gran crecimiento del imperio fue a través de las guerras privadas. Eran grandes patricios que con dinero financiaban su propio ejército y por lo menos en lo que es la etapa de la República, ya en el imperio ya el poder era un poco más concentrado, se autofinanciaba la conquista que venía con saqueo, con este tipo de cosas. Y hay una discusión que se da sobre el tema de si eran 30.000 o no eran 30.000, si eran 29.999 o 30.015. Es como discutir los 6 millones de judíos en el Holocausto. No sabemos si eran 5.999.000, 5.004.000. Digamos, son números que reflejan una cuestión simbólica. Es muy difícil establecer en este sentido cuántas fueron las víctimas. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hubo mucha operación privada. Digamos, más allá de los objetivos militares, también hubo una importante cuota
de trabajos privados que muchos los conocimos, incluso hasta se hicieron películas, después, durante la democracia, que seguían trabajando. El caso de los secuestros extorsivos, robo de blindado, era un grupo que trabajaban para sectores privados, que todo lo que admitía régimen. El régimen propiciaba esa cosa. Y entonces vos te encontrás con la noche del apagón en Tucumán. O te encontrás que muchas listas opositoras a Gremios no estaban más. Entonces, es muy difícil determinar el número, más allá del trabajo que hizo la CONADEP, más allá de lo que se ventila en juicio, que en definitiva lo que se ventila en juicio, lo que está en la CONADEP, tiene que ver con la resolución del acto jurídico, pero no fue la búsqueda de la verdad a fondo. Y entramos en otra discusión, ¿no? Que es también lo que se conmemora como la fecha de la verdad, memoria y justicia. Y hay una discusión que en algún momento se va a llegar a la madurez para sentarse y discutir, qué es lo que incluso ahora lo vemos en las redes, que es la verdad de uno, la verdad del otro. Como si la verdad sería hablar solamente de la represión o solamente de las actividades subversivas. Y esa no es la verdad. Será una parte, será lo que surge, lo que más conocemos, lo que vemos. Ahora hay otras verdades que no se están diciendo. Acá hay que poner todas las verdades sobre la mesa. ¿De qué? A ver, esto que narró Rodrigo, ¿cómo llegamos acá? Por lo común, y esto lo aprendemos en la escuela, cuando nos enseñaban historia, que hablaban de los conflictos, que había que estudiarlo en 3 puntos: el origen religioso, el origen político y el origen económico. Yo, por mi parte, la parte religiosa y política que la analice otro. A mí me gusta hablar sobre las cuestiones económicas, porque después la política y la religión se termina adaptando a las cuestiones económicas. Todas las guerras han tenido como base principal todos los conflictos, incluso los conflictos sociales. Cuando hablamos de conflictos sociales, estamos hablando de disputa de intereses, no estamos hablando de modelos filosóficos. Estamos en definitiva hablando de cómo se reparte la cosa o qué interés hay uno sobre otro. Y en gran parte esto tuvo mucho que ver con las cuestiones económicas, digamos, cómo llegamos a esta monstruosidad. Yo tengo, por lo común no se aconseja lo autorreferencial, pero también lo que te da lo autorreferencial es que te da la perspectiva de por qué se dice lo que se dice o por qué se afirma lo que se afirma. Yo viví con intensidad, recuerdo, el golpe del 76, yo tenía 13 años, pasaba de la primaria a la secundaria. Pero de ahí hasta los 13 años yo viví 2 golpes de Estado, viví más golpes de Estado, ya como infante, pero sí viví lo que fue la Revolución Argentina, que a pesar de que era mucho más chico, la viví con mucha intensidad, por las reuniones, especialmente la última parte donde empezó el tema del operativo retorno de Perón, las reuniones que se hacían, que a veces se hacían en casa, a veces se hacían en otro lado, y me sirvió a mí siempre para comparar lo que pasó en la Revolución Argentina y después en el proceso militar. Que lo que se
caracteriza el proceso militar, y no es porque no haya víctimas, la noche de los Largos, están hablando de la Revolución Argentina, del derrocamiento de Arturo Illia, fue un gobierno dictatorial fuerte, lo que trae la dictadura del 76 es por ahí, como decía Rodrigo, una desmesura en relación a lo que es la represión, que no solamente se ejecutó sobre los supuestos delincuentes subversivos, y digo supuestos porque todavía no fueron llevados a juicio, nunca se hizo un juicio en esto, así que quedan en supuestos, porque ellos en su momento no lo llevaron a juicio, lo secuestraron. Esto también es parte de la realidad, y también se llevaron puestos un montón de agentes sociales, sindicatos, trabajadores, que no estaban en la lucha subversiva, pero que el régimen generó las condiciones para que los Blaquier, los interventores sindicales, que muchos quedaron y muchos siguen estando todavía, después de 40 años de democracia, todavía siguen estando al frente de esos gremios. ¿Cómo se llega a estas situaciones? Si tuviéramos que analizar, por ejemplo, la Revolución Argentina, y vos fijate cómo se van diluyendo los discursos. Cuando hablamos, por ejemplo, y le preguntan a un radical sobre Illia, y te dice un buen hombre, humilde, honesto, nunca se quedó con lo que no le pertenecía, que en realidad son cualidades que tendrían que ser propias de cualquier funcionario público, digamos, no tendría que llamar la atención, pero la verdad que Illia fue mucho más que eso. Illia anula los contratos petroleros de Frondizi. Pone freno a lo que es el monopolio de medicamentos. Y la verdad que se daba un crecimiento económico, lo que hoy denominaríamos de casas chinas. Eso fue lo que derrocaron. Y después empieza lo religioso y lo político a acomodarse en función de esos intereses. El golpe del 76 no solamente también justificó, y también hubo quienes dieron la justificación, porque estas cosas también hay que decirlo, para, por ejemplo, para la desequilibración del país, el endeudamiento externo. La Argentina, a partir del año 82, nacionalizó la deuda externa privada. Los índices de pobreza que no llegaban al 5%, utilizando los cánones de medición de esa época, que no son los mismos de ahora. En esa época jamás se pondría a lo que hoy es un monotributista como una persona empleada, por ejemplo. Era empleo formal y integración plena a la economía. No superaba, no llegaba al 5%, y nos vamos del 81 al 82 por encima del 20%, culminando el proceso de empobrecimiento, que nunca se pudo bajar. Creo que el índice más bajo lo tuvo en la época de Menem, cuando recién se vendieron todas las empresas públicas, pero nunca se pudo bajar del piso del 19% en 40 años.
Había una información que eso lo había dicho Kicillof, me llamó la atención, lo fui a buscar, que decía que teníamos el mismo PBI del año 74. No es así, no tenemos el mismo PBI. Pero sí es interesante analizar la composición del PBI. ¿Por qué digo que es interesante? Voy a usar un ejemplo de ahora, que es la famosa invasión de Rusia a Ucrania. Ustedes dirían que Rusia es una potencia muy por encima de otras potencias económicas. Tiene el mismo PBI de Italia, por ejemplo. No tiene más. Ahora, si vos vas y analizás la conformación del PBI, uno hace Lamborghini y el otro hace aluminio y acero y uranio enriquecido. Es decir, en la conformación del PBI vos te das cuenta que si el país se fue empobreciendo o no, y la verdad que hoy el PBI es el 55% de servicios. Está bien, algunos servicios también generan riqueza, como por ejemplo el turismo, que sí puede traer divisas, pero la verdad lo que se ha destruido es el país directamente. Esto, lo que se ha impuesto con el golpe militar ha sido la destrucción de la nación en sí, un descreimiento y una mirada hacia las Fuerzas Armadas que no existe en otra parte de Latinoamérica, que tuvieron otras transiciones, su aparato económico destruido y empezándose a degradar la economía diaria y trayendo empobrecimiento. Es decir, todo hecho percha. Las instituciones, la gente no confía en las instituciones, la gente no confía en sus sindicatos, no confía en su justicia. Bueno, esto es el resultado del proceso militar. Por ahí habría muchos otros temas como para ahondar, como el tema de la deuda externa. Y también creo que en estas conmemoraciones hay que empezar a buscar más la reflexión y empezar a buscar el porqué de las cosas. Digo, entramos en el 76 y mirá cómo estamos ahora. Digo, esto no se puede dejar de lado ese análisis, porque el resultado de lo que estamos ahora es gran parte del golpe del 76, que yo diría un perfilamiento que se viene dando con la caída de Arturo Illia, porque si no se podría entender por qué lo primero que hace Onganía es restablecer las concesiones petroleras y devolverle el monopolio a la farmacéutica, como tampoco se puede entender por qué lo primero que hizo el proceso militar fue liberar los mercados sin ningún tipo de resguardo a la industria nacional y nacionalizar después con Cavallo la deuda externa privada a cargo de todos los argentinos. Bueno, estas cosas, por ejemplo, en otros estados, y estamos hablando de Sudamérica, esto no pasa ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en Chile. Por más allá, evidentemente eran dictaduras, eran sangrientas, porque estaban por encima del derecho, pero ninguna de ellas hicieron lo que se hizo acá en Argentina. Y este también es un hecho, porque hoy Brasil no es también el producto de esa política. Digo, cuando hablamos del imperio norteamericano y su influencia y todo, a ver, que la misma influencia que tiene Brasil, que tiene Uruguay, que tiene Bolivia y que tiene Chile. Y la verdad que a todos les va mejor que a nosotros. Acá hay un problema que es nuestro, que a lo largo de la historia argentina se ha demostrado la inestabilidad política, y que esa inestabilidad política sirvió para que ciertos sectores
armados en el poder económico haya en definitiva impuesto sus intereses. La patria financiera, la patria contratista, todo lo que se hicieron del botín del país y nos dejaron como estamos ahora, con un enorme empobrecimiento que no es solamente de plata, porque no podemos decir que la pobreza argentina la podemos definir por la falta de plata. Los bolivianos empezaron con mucho menos y están levantando, digamos. Hay otra decadencia que ha traído el golpe del 76, donde gran parte del sector político también era responsable. Yo me acuerdo el entusiasmo que había con el retorno del Perú. Después, el entusiasmo que hubo con Alfonsín. Después también recuerdo el entusiasmo que hubo con la asunción de Carlos Menem. Y todo ha sido, han terminado en decepción. Nos guste, pues nos podrá gustar más Perón, a otro le podrá gustar más Alfonsín, a otro le podrá gustar más o menos. Pero la verdad es que el resultado final, la ponderación de las políticas, de estas políticas nos han llevado a este lugar, porque ni Perón en su momento anuló los contratos petroleros que siempre lo había hecho Ibla, salvo en el 75 Isabel, que nacionalizó la comercialización de combustibles, que no es lo mismo. Ni Alfonsín denunció la deuda externa ni investigó, el que lo hizo fue Olmos, y Menem, que terminó haciendo algo completamente distinto a lo que prometió, porque decía, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Y hemos terminado y un proceso militar donde había muchos que tenían la expectativa, vamos a decir la verdad, no hubo grandes movilizaciones en contra del golpe, fueron algunos sectores, algunos que incluso hasta lo podían individualizar, porque la verdad que era tan poco que vos sabés quién estuvo y de qué lado. Pero en definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que todas estas cosas que han narrado Rodrigo, es por una cuestión de intereses y plata, no es por otra cosa. Acá hubo gente que generó estos conflictos, que generó estas situaciones para hacerse del poder e imponer sus intereses. Y estos son los resultados. No. Y en la medida que lo que buscan escuchar otras campanas, bueno, la otra campana no es hablar de la subversión. La otra campana es o buscar la verdad, y es algo que todos tendrían que estar comprometidos, porque en definitiva éramos chicos, en el caso mío, en esa época no tenemos una responsabilidad directa, pero sí buscar las razones de por qué pasó todo eso. Hubo razones internacionales, recordarán en el 73 la guerra del Yom lo que trajo después el conflicto de los combustibles y que terminó en Argentina con el Rodrigazo. Problemas como tienen todos los países en todo el mundo. Pero lo que ha pasado en Argentina, y si vemos a nuestro vecino, que no vamos a decir que nuestros vecinos tienen todas las cosas solucionadas. No estoy diciendo que en Brasil no hay pobreza, que no hay injusticia, no estoy diciendo eso. Ahora, la plataforma de pensamiento es completamente distinta a la nuestra. Hoy este es un país indefenso. ¿Indefenso por qué? Porque no tiene recursos. Y si analizamos el PBI argentino, la mayoría de los recursos que se generan están en manos extranjeras, que es también otra cosa distinta a lo que era el PBI del 74, que era mucho más bajo, pero la mayoría dependía de industrias nacionales o del Estado, como por ejemplo YPF estatal, gas del Estado estatal, SOMISA. Ahí, fíjense cómo ahí ha sido la degradación del país, que
en la industria argentina se había hecho lo que era el cambio, que era el auto 100% nacional, porque se había logrado la creación de lo que se llama la moldura de la chapa en el frío. Habíamos empezado a fabricar los autos y estábamos con un muy buen producto compitiendo contra Estados Unidos en esa industria. Y todos estos procesos de golpe lo fueron destruyendo. Hablo de una de las industrias, podríamos hablar de todas. En definitiva, ¿qué es lo que se buscó con la represión? ¿Qué es lo que se buscó con los golpes militares? Salvar la sociedad occidental cristiana, salvar los preceptos morales históricos y tradicionales de la nación. Nada de eso, fue destruir el país. Mataron por plata. Mataron para hacer un negocio, no para salvar el país del demonio comunista. Porque de hecho, y esto también hay que decirlo, el proceso militar tenía una fuerte relación con la Unión Soviética. Si vemos las tecnologías que se tenían en esa época, era de la Unión Soviética. Esto es como ahora que nos preocupamos por la estancia de Lewis, le entregamos 300.000 hectáreas a una minera canadiense para que explote uranio. Estos son, si queremos buscar la verdad, tenemos que buscar este tipo de cosas. Tenemos que empezar a entender las razones, los por qué pasan las cosas que pasaron y qué fue lo que nos trajeron a esta situación. Podríamos hablar de miles de casos, pero en definitiva yo siempre me he quedado con el sinsabor de que acá no hubo un conflicto de valores. Acá hubo intereses que se imponían unos sobre otros y los intereses que en definitiva ganaron son los que nos llevaron a donde estamos. Salimos del proceso militar con un 20% de pobreza y hoy estamos superando el 60% de los chicos en pobreza, que son en definitiva los que se van a tener que hacer cargo del país dentro de mucho tiempo. Estas son las cosas que yo invitaría a discutir cuando se quieren escuchar todas las campanas, cuando se quiere plantear que hay verdades a medio. Hablemos de todas las verdades, alguna vez nos va a dar la madurez para sentarnos y discutirlo con la honestidad intelectual. Yo, por mi parte, muchas gracias. No sé, Rodrigo. Muy bien. Vamos a cerrar la grabación y comenzamos con la charla de debate.